Estamos en el capítulo 31. Se llama la autojustificación de Job. La autojustificación de Job. Este capítulo es un capítulo que tiene mucho argumento de parte de Job acerca de cómo autojustificarse. Yo creo que si hay, una actitud realmente muy recurrida de los seres humanos es de autojustificarnos, de tener esto de validar a veces las cosas malas que hacemos, y también somos muy buenos para no encontrarnos defectos. Yo no sé si usted tiene esa honestidad, pero en este capítulo nos vamos a dar cuenta de algo tremendo. Para ir meditando un poco, toda buena obra que nosotros realizamos, dependiendo de Dios para pagarle, todo lo que nosotros hacemos para pagarle a Dios, logramos exactamente lo opuesto. Nos endeuda mucho más. La religión se ha encargado de inculcarle al ser humano la salvación por obras. Es decir, de creer que nosotros merecemos el premio de Dios, merecemos la salvación, merecemos lo bueno de Dios, las bendiciones, la prosperidad, etc. Pero toda buena obra que realizamos para pagarle a Dios, logramos exactamente lo contrario, endeudarnos más. Las buenas obras no reembolsan gracia de Dios, sino que, al contrario, piden más gracia. Un ejemplo. Yo no sé si usted alguna vez hizo algún examen escrito, ¿ya? Uno de estos exámenes largos, ¿cierto? O cuántos rindieron las pruebas de aptitud académica o la prueba, ¿cómo se llama ahora? PSU. Donde uno se matea, estudia, se preocupa, pero cuando llega el momento de enfrentar eso, parece ser que nada de lo que yo pensaba que me iban a preguntar, me preguntaron. Y por otro lado, yo tenía la opción A, B, C, todas las anteriores, etcétera, ¿cierto? Entonces yo podía tener ese ejercicio de tener la claridad para responder. Si no tenía la claridad para responder, podía tal vez hacer una lógica mental, ¿cierto?, de qué es lo que yo pensaba. Y por último uno decía, me tinca esta, ¿cierto? Y la marcaba. ¿Cuántos de nosotros vivimos esa experiencia? Yo creo que todos, en alguna medida, hemos vivido esa experiencia de tener que rendir un examen escrito. Cuando salimos, por fin, ¿cierto? Hay algunos que terminan 20 minutos antes y uno dice, ¿cómo lo hace? ¿Cierto? O sabía todo o no sabía nada, ¿cierto? Y yo digo, hoy me falta tanto todavía, y de repente el profesor dice, tienen 5 minutos, y vamos apurando la cosa, tratando de apurarnos, de responder. Cuando finalmente entregamos la prueba, ¿cierto? Afuera los compañeros, ¿cómo te fue? ¿Cierto? Esa es la clásica. Y uno dice, sí, me fue bien, y uno calcula cuánta nota va a sacar, ¿cierto? No sé si tiene a veces una fe optimista, ¿cierto? Pasan los días y de repente los resultados, y ahí nos encontramos con la realidad cruda y dura, ¿cierto? Y lo que pensábamos que iba a ser nuestra nota final,
Nada que ver con nuestro cálculo. ¿Le pasó alguna vez? Nada que ver con lo que yo pensaba que me había sacado. Los menos se llevan sorpresas agradables, ¿cierto? Pero la mayoría sorpresas desagradables. Hermanos, muchas veces nosotros construimos nuestra manera de agradarle a Dios, pero ¿quién podría certificar que la manera que usted tiene de agradarle a Dios le va a permitir justificarse con Dios? Donde usted apruebe el examen. ¿Quién puede garantizarle eso? ¿Cuánta gente tiene tan buenas intenciones? ¿Cuánta gente se dice que es buena? Pero no es según la normativa oficial, ¿cierto?, de Dios, sino nuestra propia percepción, nuestra propia ocurrencia. Nosotros construimos esto. Este capítulo muestra a un Job desafiante, con todos los argumentos de que él era la persona correcta, perfecta y buena, con una actitud de autojustificarse. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, por los resultados que no lo logró. A veces derrochamos autoconfianza. Hay gente que dice, mire, yo soy bueno. Y si existiera Dios, si es que existe, Él me tiene el cielo ganado. ¿Qué le parece esa forma de pensar de la gente? Es que yo nunca le he hecho mal a nadie. Por lo tanto, si hay un cielo, si hay un infierno, yo me tengo el cielo ganado. ¿Ha escuchado eso? Uy, qué terrible. Este capítulo contiene afirmaciones tan tajantes y además osadas imprecaciones. Ay, cuando uno dice, yo esto lo tengo aprobado, esto lo hice bien, yo sé que por esto que hice merezco un premio, nunca un castigo. Pero por si yo me hubiese equivocado, caiga sobre mí las penas del infierno, las imprecaciones. Son esas oraciones que apuntan a desearle el mal a otra persona. Que Dios te castigue, que Dios te destruya, etc. Entonces, todas esas imprecaciones Job las hacía sobre sí mismo, con esa seguridad de que él había actuado perfectamente. Esa actitud revela en él un exceso de autoconfianza que Job tiene acerca de su obra. Pero, ¿cuál es el pero? No debemos olvidar que nadie es capaz de saberlo todo. No lo sabemos todo. Y entre todo lo que sabemos, debemos saber las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Y debemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero este conocimiento de lo bueno y de lo malo debe tener una fuente, debe tener una referencia, debe tener una información exacta, fidedigna. A veces dice uno, yo pensé que lo había hecho bien, pero lo hice todo mal. Ha pasado. Yo pensé que iba por un buen camino, pero después me di cuenta que iba por un mal camino. Yo pensé que me había subido al bus correcto, pero de repente empecé a desconocer el paisaje y yo dije, o hace tiempo que no andaba por aquí, o me subí al bus equivocado. Y con esa tranquilidad tal vez viajé mucho, relajado y tranquilo, cuando de repente me doy cuenta que el paisaje cambia. Yo no sé cuánto le pasó,
que se fue quedando solo en el bus. O me pasó a mí nomás. Y yo dije, le consulto al chofer y el chofer me dice, señor, vamos exactamente al otro lado. Le sugiero que se baje por aquí porque tal vez puede que pase el bus de regreso y le lleve hacia donde usted va. Hermanos, esos buses equivocados, que para nosotros puede ser una experiencia jocosa, pero sin embargo, mucha gente viaja en los buses equivocados de la autojustificación. Y llegará el momento cuando querrán llegar a destino y se darán cuenta que iban en el bus exactamente opuesto a donde querían llegar. El problema va a ser que no van a poder devolverse. Le hago otro ejercicio. Yo creo, hermanos, que hay mucha gente que descansa en el juicio final, ¿cierto? Piensa que en el juicio final ahí va a ser premiado, galardonado, ascendido al cielo, promovido en todo. Pero sin embargo, ese juicio final no va a ser lo que la persona espera que sea. Porque la salvación se gana por gracia y por fe, se adquiere, se recibe aquí cuando uno está en vida. Es aquí donde uno obtiene esa seguridad de dónde va a ir en su destino final. Y es por los méritos de Cristo el Señor. Aquí no hay méritos humanos que puedan permitir que una persona pueda recibir su salvación. Ahora, es importante entender que cada persona tiene libertad. El libre albedrío, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos ese libre albedrío. Cada ser humano hace y piensa y dice, etcétera, como quiere. Pero encontré una definición de libertad que dice que se define como el movimiento de la conciencia. Movimiento de la conciencia personal que nos lleva a decir sí o no. Es una conexión que tenemos con nuestra propia conciencia para decir sí o para decir no. Y esto tiene que ver con nuestras acciones. Ahora, nuevamente el tema. Mi conciencia. ¿Qué pasa con mi conciencia? Mi conciencia debe estar alineada o en línea con el principio de la palabra de Dios. Yo puedo tener una excelente conciencia, pero la conciencia que yo tengo tal vez no es la misma conciencia. Lo que a mí me produce remordimiento, no le produce remordimiento a otra persona. Entonces aquí hay un asunto relativo de conciencias. Hay gente que no tiene ningún problema en hacer cosas y no tiene ningún remordimiento, pero otras sí. Ahora, yo debo entender entonces que en mi conciencia debo confrontarla con la Escritura. Y eso no ocurre, yo voy a seguir relativizando toda mi actuación, todo mi proceder, toda la vida que yo he llevado. Mi libertad me dirá sí o me dirá no, pero mi conciencia es también como un cable a tierra, como un ancla que me sujeta a tomar las decisiones correctas. Ahora, es importante que mi propia conciencia esté tranquila. Porque también no puedo yo pensar que puedo negociar conmigo mismo. ¿Cierto? Mi conciencia está ahí peleando conmigo, ¿cierto? Llega un punto en que ya me rindo y le digo, ya, tengo toda la razón, ¿cierto? Me digo a mí mismo, tengo toda la razón porque mi conciencia me dice eso. Pero ¿a cuántos no le ha pasado que de repente hace un chequeo
recuerda un poco, hay una inquietud. Decimos, ¿lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho mal? Entonces, una de las gracias, y aquí es donde tal vez discrepamos con muchas filosofías, donde la fuente del bien no se encuentra en mí, sino que se encuentra en Dios. Yo puedo tener resuelto mi problema de conciencia, pero si yo me pongo o me expongo al chequeo de lo que dice Dios, ahí tal vez puede haber una coincidencia, pero tal vez nada. Y curiosamente, cuando nos encontramos con Dios, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Nuestra conciencia entra en un conflicto conmigo. Es como si la conciencia me dijera, ¿por qué me ocultaste todo esto por tanto tiempo? Y la conciencia me dice, mira, lamentablemente yo voy a tener que ponerme del lado de Dios. No puedo seguir apoyándote. Tengo que ponerme del lado de Dios. Por lo tanto, el aliado de Dios es la conciencia. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, una de las principales cosas que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Él nos llevará a toda verdad, a toda justicia. Pero eso es una operación del Espíritu de Dios asociado con mi conciencia. Entonces, las dimensiones de esta paz interior tienen que tener una conciencia mía personal, también una conciencia de mi relación con los demás, pero por sobre todo una conciencia de estar en paz con Dios. Y en este capítulo nos vamos a dar cuenta que ocurre ese conflicto. Por ejemplo, los principios morales. ¿Ha escuchado hablar de cada persona tiene principios morales, cierto? Cada persona tiene principios morales. Pero ¿qué es realmente la moralidad? La palabra moral viene de una raíz latina que es mores, de morar o de vivir. Por lo tanto, los principios morales están asociados a costumbres. Mire, las costumbres que poco a poco van tomando fuerza y se transforman en códigos de conducta u órdenes. Entonces yo tengo mis principios morales, pero ¿de dónde los adquirí? De las costumbres. Alguien me inculcó ciertos principios morales, pero a veces esos principios morales pueden estar en total desacuerdo con Dios, que es supracultural, su palabra. Está por sobre las culturas o los principios que puedan tener. Cuando hablamos de la ética, yo creo que cada uno también tiene una ética, ¿cierto? Por lo tanto, la ética de un hombre, definiendo ética como esa parte de la filosofía que estudia los fundamentos y normas de la conducta humana. En el fondo, la ética tiene que ver con eso, con el conjunto de normas aceptados socialmente por una cultura. Entonces, si yo digo que tengo ética, no siempre mi ética está alineada con lo que Dios espera que yo haga. ¿Se entiende la idea, cierto? Mire, pensando en esto, la verdad es que usted se va a sorprender de las cosas que nos vamos a encontrar. Pero, por ejemplo, si soy un hombre bueno, según yo, ¿merezco la salvación? Y tal vez podríamos decir que sí, ¿cierto? Pero ¿qué significa ser bueno? Y ahí entramos en el tema de la relativación, ¿cierto? Se relativiza. Porque yo puedo ser bueno para algo, pero malo para otra cosa. Maradona era bueno para el fútbol, ¿cierto?
pero era bueno como persona, como ciudadano, tenía problemas. Era bueno en un área, pero era malo en otra. Una persona puede ser un buen carpintero, ¿cierto? Pero puede ser un desastre como padre o como esposo. Ser bueno. A veces se dice que una persona buena es una persona de actitud dócil, una actitud resignada, una actitud paciente. Una persona buena también es una persona trabajadora, emprendedora, una persona que no se acobarda. Los oficios y las herramientas responden a normas, pero el ser humano, ¿para qué somos nosotros? ¿Cuál es la intención de Dios sobre nosotros? Mire, vamos a comenzar. Job niega haber sentido concupiscencias. Como número 1, Job niega haberse, vamos a poner cedido mejor, a las concupiscencias. 1 al 4 me parece. ¿Qué dice este discurso? Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, aquí Job está diciendo que él tiene un principio, un compromiso consigo mismo con lo que ve, pero no solo sino que con el tema sexual. Él dice que hizo un pacto con sus ojos de no mirar a una virgen o a una mujer joven con codicia sexual. Está muy bien, ¿cierto? Es bueno eso. Hoy día hay un gran problema en todo lo que se ve. Cuesta. Hay demasiada imagen, ¿cierto?, asociada a sexo. Hay una publicidad de una, no sé si multicarrier o una empresa, pero está solamente enfocado en promocionar la parte sexual. Toda la publicidad, la campaña publicitaria está asociada a eso. Eso es lo que vende. Una bebida refrescante, una crema, un aerosol, una crema para el pelo, un champú, todo está asociado a sexo. Hay una sociedad erotizada. Y Job dice, yo hice un pacto conmigo mismo. No está hablando de un pacto con Dios, está hablando de un pacto que él hizo, una promesa que se hizo a sí mismo, de no mirar a una joven o a una virgen con codicia sexual. Y luego él pone los argumentos. ¿Por qué hizo este pacto? Él dice, ¿por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? Aquí estamos hablando de premio o castigo, ¿cierto? Entonces él dice, yo con esto me aseguro. Porque si yo no hago este pacto o este compromiso, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿O qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Yo le pregunto, hermano, ¿aquí hay fe? No, ¿cierto? No hay fe. Es simplemente una actitud de merecer un premio por este pacto que él hizo con sus ojos. Dice, y él habla de toda una consecuencia de este tipo de conductas. Primero, no hay galardón de parte de Dios. Segundo, no hay una heredad que el Omnipotente pueda otorgarle. Tercero, que hay un quebrantamiento para esa persona que vive o tiene ese estilo de vida. Cuarto, que hay un entrañamiento para los que practican esto. Uy.
Fíjese que esta palabra entrañamiento implica un alejamiento de los principios, un alejamiento de lo que Dios espera que uno viva. El comentarista Matthew Henry, al hablar de esta palabra entrañamiento, habla de una perturbación psíquica, como la que experimentó el hijo pródigo cuando tomó la herencia, ¿cierto? Y la vivió con los amigos, pero también con prostitutas. Entonces, esa conducta que el hijo pródigo le llevó a un entrañamiento, es decir, una desconexión de los principios. Y le llevó a reconocer, porque dice la Escritura, volviendo en sí. ¿Se da cuenta? Hasta que volviendo en sí. Había también un texto en Efesios, capítulo 4, versículos 18 y 19, donde se refiere también a esto mismo. Efesios 4, 18 y 19 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ese es el entrañamiento, donde hay un alejamiento de lo que Dios espera que una persona haga, provocado por sí mismo, por este tipo de estilo de vida. También el Job dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Y aquí está como la doctrina del miedo, porque Dios lo está mirando. ¿A cuántos de nosotros desde pequeños nos inculcaron esto? No haga esto porque Dios te está mirando. Porque Dios te está mirando, ¿cierto? Pero ¿a cuántos les funcionó de que con esa enseñanza nos acercáramos amorosamente a Dios? Yo creo que nadie, ¿cierto? Porque construimos en nuestra mente la imagen de un Dios que castiga, ¿cierto? Porque nos está mirando. Mire, me gusta, este es un libro poético y esta conexión que hay. Él dice, yo hice un pacto con lo que miro, porque Dios me mira. Esa construcción gramatical, ¿cierto? De esos términos, me gusta porque hay una asociación, ¿cierto? De lo poético, pero también con lo profundo. Qué interesante. Estamos hablando de que Job, si cede a eso, tendría problemas de remordimiento. El remordimiento viene de nuestra libertad de decidir, pero el remordimiento es el descontento que sentimos con nosotros mismos cuando hemos empleado mal nuestra libertad. Y Job está diciendo eso. Si yo tengo este estilo de vida, voy a tener problemas de remordimiento. Es decir, yo voy a sentir una desconformidad, voy a estar descontento por la decisión que tomé, donde yo hice un mal uso de la libertad, porque he entrado en una contradicción. Y en el fondo, hermano, esa es la lucha psíquica, la lucha que tenemos en nuestra mente de sentir que hemos fallado, de que hemos fracasado, que hemos cedido a una pasión baja, que le hemos fallado a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Cuántas veces hemos de ir a la cruz nuevamente? Fuimos una vez cuando nos convertimos al Señor, pero de allí no necesitamos ir nunca más. O cada día necesitamos volver hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esa parte no está en el discurso de Job. Hermanos, si seguimos mirando, vamos al número 2, donde Job no admite actuar falsamente. Versículos 5 al 8. Dice, si anduve con mentira. Mire, esa palabra, sí, es cierto, es un condicional, ¿cierto? Si anduve con mentiras y si mi pie se apresuró al engaño. Aquí Job está diciendo, yo no anduve con mentiras ni engañé a nadie. Aquí comienza esta imprecación, es decir, de proferir maldiciones contra sí mismo. Dice, péseme Dios en balanza de justicia. Yo estoy dispuesto a que Dios me pese. Y ahí se va a conocer si en verdad soy íntegro, pero lo soy, ¿cierto? O si no, no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Después dice, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, los pasos, ¿cierto? ¿A dónde andamos, cierto? Luego los ojos, lo que codiciamos, y luego las manos, dice, y si algo se pegó a mis manos. Primera de Juan 2:16. Él está diciendo un poco lo que Juan nos habla acerca de la conducta del ser humano, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o los apetitos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Job está diciendo, si algo se me pegó en el corazón, si algo se me pegó como imagen en mis ojos, si algo se me pegó en mis manos, algo que no es correcto, dice que otro coseche lo que yo siembro. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Es decir, que otro disfrute el fruto de mi trabajo. Él lo ve como una ley de premio, de castigo, de siembra y de cosecha. Él lo ve como un asunto que no está aquí Dios, sino que es como una ley de la vida. Hermanos, ¿cuánta gente vive con ese sistema filosófico? Job construyó para sí mismo ser bueno. Su propia estructura de pensamiento, de principios. Él creó un propio código, un código personal, su propia norma de vida, su propia ética. Su alma desarrolló progresivamente sus actitudes y dedicó su vida a las acciones que él pensó que era lo que debía hacer. Y yo creo que estamos de acuerdo que todo lo que él hacía no era malo.
Pero no es el asunto, hermanos, de obrar para ganar. Santiago dice, muéstrame tu fe, ¿cierto? Muéstrame tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es lo mismo, hermanos, tratar de hacer lo bueno por gratitud a la gracia que Dios nos otorgó. No es lo mismo tratar de agradar a Dios por gratitud, motivado por este amor que Dios nos dio inmerecidamente, que tratar de nosotros construir nuestro propio sistema para merecer la salvación. Y esa es la gran diferencia. Dios espera que nosotros obremos y que obremos bien, pero no para ganar, sino que Él espera que lo hagamos por gratitud, porque ya el Señor Jesucristo ganó para nosotros. Y eso se nos otorgó por gracia. Y yo, por haber recibido esa gracia inmerecida, yo respondo a Dios, tratando de agradarle en todo, no para que me dé, sino porque ya me dio. Ese es el punto de que Job no lo ha entendido. Él desarrolló su propia manera, podríamos decir su propia religión. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios a Adán. Dios lo busca. Tuve miedo. Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Me escondí. Miremos ese cuadro, hermanos. Cubierto con hojas de higuera. Adán puede presentarse delante de Dios cubierto con hojas de higuera. Hermanos, hoy día la gente está construyendo su propia religión basado en sus propias obras. Dios le dijo a Adán, no es así. No es a tu manera, es a mi manera. No hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el conflicto? Dios ve a su criatura, a Adán, huyendo de él, escondiéndose de él y cubriéndose. Y Dios dijo, esto hay que arreglarlo. Yo no lo quiero perder. Pero no puedo permitir de que él desarrolle su propia forma de justificarse delante de mí. ¿De qué manera, por ejemplo, decimos que el alma que pecare, esa morirá? ¿Cubriéndonos con hoja de higuera? ¿Eso cubre, realmente borra la pena que hay por haber pecado? Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Tomó una piel. O sea, hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. Y con la piel de ese animal, Dios cubre a Adán. Se le reveló que hay un sacrificio. Y eso es importante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada uno de nosotros tratando de tener un código, una ética, un conjunto de normas, tratar de ser bueno, etcétera, pero de repente nos encontramos con Dios y nos damos cuenta que tal vez este último tiempo hemos estado haciendo algo mejor, pero antiguamente está todo registrado, ¿cierto? En nuestra memoria, en nuestra conciencia, de todas nuestras faltas. Entonces, hermanos,
Definitivamente no tenemos opción. Tenemos que acogernos al gran regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios se da cuenta de que la tendencia del ser humano es lo malo. Pero Cristo dijo, yo quiero ir para ofrecer salvación por fe y por gracia a todo aquel que crea en mí. Pero miramos la sociedad como está, tal vez similar a Job, donde él dedica su vida a las acciones que él pensó que él debía hacer. Esto fue avalado por sus motivaciones, correctas según él, para merecer el premio. No para recibir críticas, ni censura, ni acusaciones. Él forjó su manera de redimirse. Él forjó su manera mediante una autodisciplina personal sostenida en el tiempo a través de una conducta, entre comillas, intachable. Y en este capítulo, como le digo, argumenta lo que él hacía y lo que según él merecía. Como personas muchas veces creamos en nuestra mente un mundo lleno de buenas intenciones y de justificaciones, pero ¿quién puede evaluarnos? ¿Quién puede aprobarnos o quién puede reprobarnos? ¿Yo mismo? ¿Los demás? ¿Dios? ¿Cuándo sabré el resultado? Miramos esto de que él no actuó falsamente. Fíjese lo que dice. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Tercero, Job niega el adulterio en su vida. 9 al 12. Dice, porque es fuego que devoraría. Dice, si fue mi corazón engañado acerca de una mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Él dice, si yo me enamoré de otra mujer, si yo me entusiasmé, hay otros términos, pero yo creo que usted ya se da cuenta del concepto, ¿cierto? Y si yo astutamente estuve mirando, observando la puerta de esa casa para que salga el esposo, para yo llegar haciéndome el... ¿Se da cuenta? Mire, esto es antiguo, ¿cierto? Nosotros acá en la iglesia tenemos una manera que tal vez no guste mucho, pero decimos, si usted necesita visita, avísenos, hagamos una cita, un día, una hora, y yo necesito que esté su esposo, y yo necesito ir con mi esposa. Cubrirnos, resguardarnos. ¿Cuánta gente dice, no, es que yo pensé que la amaba, pero ya no la amo, que no se me somete? Usted se ríe. Y el Señor me mostró que ella sí, ¿cierto? Y estoy llorando por eso.
disfrazan, ¿cierto? La concupiscencia le dan un hálito espiritual de santidad, pero en el fondo a uno le dan ganas de decir, hermanito, reconoce lo que estás. ¿Para qué tratas de confundirme, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Job. Yo nunca caí en eso, nunca anduve en eso. Dice, muela para otro mi mujer. Está diciendo aquí, si su corazón fue seducido, si él esperaba que esa otra mujer estuviese sola para él visitarla, buscando oportunidad para tener relación con ella, dice, mi propia esposa sea esclava de moler a mano con piedras el trigo de otro. Wow. Él está haciendo esta imprecación. Y además, y dice, y sobre ella otros se encorven. Otras versiones hablan de otros tengan relaciones sexuales con ella. A ese punto, hasta ese punto está llegando Job. Hay un programa en la tele que se llama algo así como de meter las manos al fuego. Manos al fuego, ¿cierto? Y la víctima, ¿cierto? Que tenía una excelente imagen, ¿cierto? Lo preparan todo un montaje, ¿cierto? Para ponerle la tentación, ¿cierto? Lo provocan hasta que poco a poco esa pobre criatura va bajando la guardia. Qué terrible. Y mientras más baja la guardia, más se enoja ella con él, ¿cierto? Ay, hermanos. Somos personas, somos seres humanos, tenemos debilidades. Por la gracia de Dios estamos donde estamos. Y cada día, hermanos, debemos tener la humildad. Cada día debemos tener la actitud de decir, Señor, solo tú me das victoria. Solo tu gracia en mí me da la victoria. Porque no estamos exentos de pruebas o de tentaciones. Aparecen. Pero no estoy yo aquí diciendo que yo soy el campeón, que yo nunca voy a caer en esto. Hay gente que tiene esa arrogancia de decir, no, yo nunca haría eso. Eso lo escucha el cielo y también lo escucha el infierno. Los ángeles lo escuchan, pero también los demonios. Y le dicen, con que no, ya te vamos a probar qué tan fuerte eres, qué tan resistente eres. El adulterio era un pecado que tenía un severo castigo. Si usted mira Deuteronomio 22, del 22 al 24, se va a dar cuenta de lo delicado que era este tipo de pecado. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces, no denunció en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal del medio de ti. ¿Se da cuenta de que era muy severo? Pero si miramos la evaluación que hace Job de este pecado, dice, porque es maldad e iniquidad, que han de castigar los jueces. Dice, porque es fuego que devoraría
hasta el Abadón. Aquí esta palabra Abadón significa Seol o muerte. Y consumiría toda mi hacienda. Es decir, aquí Job está diciendo, quienes son adúlteros consumen su alma, la fragmentan. También consumen o pierden su reputación. También pierden su conciencia. La conciencia deja de amonestarles. También pierden su salud, su cuerpo, pierden su vida, pierden su familia, pierden su futuro, pierden su ministerio y pierden hasta sus bienes. Dice, y consumiría toda mi hacienda. Una vez más, aquí no hay fe, no hay una actitud de reconocer la gracia de Dios. Vamos al número 4. Job no es culpable del trato a los esclavos. No es culpable de maltrato a los esclavos. Versículo 13 al 15. Dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Aquí Job está hablando de una actitud de reconocer el derecho. No olvidemos que Job era un juez. Y él dice que él siempre reconoció el derecho de sus esclavos que trabajaban para él. Cuando ellos contendían conmigo. Otra versión dice, si hubiese sido injusto con mis siervos, si no hubiera respetado sus derechos, en las contiendas, en las quejas, en los reclamos. Él dice, ¿cómo podría yo enfrentarme? ¿O qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él pregunte, ¿qué le respondería yo? O sea, Job está diciendo, mi temor a ti me hizo actuar benevolentemente o justamente con aquellos que estaban bajo mí. Tiene que existir eso, ¿cierto? Él está hablando de qué manera podría responder delante de Dios. Fíjese los principios que Job está aplicando. Está diciendo que los derechos de ellos son tan legítimos como sus propios derechos. Está reconociendo que son seres humanos igual que él. Está diciendo de que si él actúa mal, no tendría cómo defenderse cuando Dios, ¿cierto?, lo confronte. Y también está diciendo que el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Está diciendo o reconociendo el mismo valor que ellos tienen, lo tiene él. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios me creó, nos formó a ambos en el vientre. Qué bueno sería que todos aplicáramos estos principios, ¿cierto? En nuestra relación con aquellos que están bajo nuestra autoridad. También dice que Job no es culpable del trato a los pobres. A los pobres. Job también tenía una relación, ¿cierto? Del 16 al 23. ¿Qué dice el 16? Dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. No estorbó, no rehusó ayudar al pobre, ni tampoco acabó con las esperanzas de las viudas.
Eso también nos confronta a nosotros si somos generosos con los pobres o las viudas. El Nuevo Testamento también establece que debemos ser hospitalarios y debemos ser generosos y debemos también honrar a las viudas que en verdad lo son. Y por eso que nosotros tenemos un ministerio de misericordia acá en la iglesia, para que ahí expresemos, ¿cierto?, nuestra solidaridad por aquellos que están en una posición de desventaja. Dice, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. O sea, él nunca comió egoístamente, sin compartir, sin acordarse del huérfano. Qué lindo es cuando hay, por ejemplo, en las Navidades, cuando regalamos una cena o una canasta con alimentos para una cena navideña para una familia de escasos recursos. Dice el versículo 18, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Es decir, esto lo he practicado siempre. Toda mi vida me he ocupado de ellos, tanto de los huérfanos, de los pobres como de las viudas. Versículo 20 dice, si no me bendijeron sus lomos, del vellón de mis ovejas se calentaron. Es decir, él repartía, pero él recibía constantemente expresiones de agradecimiento de esas personas beneficiadas por la generosidad de Job. También dice el versículo 21, dice, no alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Es decir, él nunca aprovechó su posición ventajosa de hombre de recursos y además de autoridad para castigar o para abusar de su posición. ¿Y qué está diciendo él? Si yo hubiese caído en eso, dice, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Esta imprecación dice, mi espalda caiga de mi hombro. Otras versiones hablan de que mi brazo sea arrancado. Hasta eso está dispuesto, si le hubiesen encontrado alguna falla en esta área. Sexto, Job descarta toda pasión pecaminosa. (24) en adelante. ¿Qué dice el versículo 24? Dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré, dice, de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. ¿Dónde está nuestra confianza? Hay gente que dice, esto es lo que vale, lo que yo tengo en mi bolsillo. Ahí está la confianza. Raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y una de las formas de medir este amor al dinero es mi actitud frente a él, ¿cierto? ¿Cómo lo administro? ¿Qué hago con él? Creo que uno de los indicadores buenos que tienen los hijos de Dios para medir esto es mi actitud hacia el diezmo. Mi actitud hacia el diezmo es, ¿soy yo dueño o soy administrador? Somos administradores. ¿Y cómo revelo, cómo demuestro que soy administrador? Cuando soy capaz de dar ese paso de fe, de decir, Señor, esto es tuyo. Prefiero tener un 90% en bendición que un 100% no en bendición. Es que eso es legalismo.
¿Era Abraham legalista? No, fue el padre de la fe. Y Abraham fue el que diezmó al sacerdote Melquisedec de todo. Ese es el principio que nosotros manejamos. Nunca hemos publicado, por lo menos aquí en la congregación, la lista de los diezmadores, nunca hemos publicado eso. Ni tampoco tenemos ahí los sobres expuestos. Esto es algo personal. Cada persona lo hace, el que lo hace. El que no lo hace, nunca se le dice, hermanito, ¿y qué le pasó? Íbamos bien. También, entonces, con respecto a los bienes materiales. Segundo, con respecto a la idolatría. Prohíbeme en esto, también dice, versículo 26. Dice, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Bueno, hasta ahí bien, ¿cierto? Pero dice, si mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. Aquí no está hablando de un acto, de una ceremonia de idolatría, sino que es simplemente, él dice, otra versión, dice, si yo le mandé un beso al sol o a la luna. Supersticiones. Él dice, ni siquiera he caído en esas cosas. Usted sabe que el sol tenía su culto, ¿cierto? Había mucha idolatría con respecto al sol. Pero él dice, yo ni siquiera he mirado al sol con esa actitud, dice, engañando mi corazón en secreto y mi boca besando mi mano para enviarle al... Dice, esto también sería maldad, porque habría negado al Dios soberano. También con respecto a la venganza. La venganza nunca es buena. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Tampoco, dice Job, he caído en eso. Yo sé que Dios hace justicia, pero no es para que nosotros nos alegremos por la desgracia del que nos hizo daño. Dice, ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. Yo ni siquiera he pedido solamente justicia de Dios, pero no he maldecido a esa persona. Luego habla sobre la hipocresía. Sobre el egoísmo. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Es decir, tenía una actitud totalmente hospitalaria y generosa. Luego habla sobre la hipocresía. Versículo 33 dice, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Aquí está hablando acerca de que él ha sido una persona íntegra. No ha encubierto sus transgresiones por temor a que se sepa. Versículos 38 al 40 habla de su explotación de la tierra. Si mi tierra clama contra mí, lloran todos sus surcos.
Si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar del trigo me nazcan abrojos, dice, y espinos en lugar de cebada. Eso es lo que yo estoy dispuesto a soportar si yo hubiese caído en eso, en sobreexplotar la tierra. Llorarían los surcos. Para terminar, hermanos, en toda esta construcción que hace Job, fíjese la actitud de él, versículo 35. Él ahora hablando de su propia causa. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente, dice, yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Los comentaristas dicen que esto se trata de la actitud de Job, donde él exhibe su justicia personal como el adorno de toda su gestión, de toda su vida. Hermanos, eso es lo que, al mirar este capítulo, tantas cosas buenas que practicó Job, pero sin embargo, eso revela este orgullo, esta autosuficiencia. Yo le contaría, dice, el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Hermanos, qué diferente es cuando tenemos la actitud de reconocer que si hay algo bueno, mire, piense esto por favor y con esto terminamos. Si hay algo bueno en usted, no es suyo, es de Dios. Si hay algo bueno en usted, no es suyo, es de Dios. Dios lo puso en usted. Segundo, todo lo bueno que usted hace, no es usted, es la gracia de Dios a través de usted. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Dónde estábamos? Muertos en delitos y pecados. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a veces cuando uno medita, piensa en cómo era antes y llegar a la conclusión de que tal vez yo deba pedirle a Dios nuevamente perdón por eso que lo omití, por eso que no reconocí. Nuestra vida tiene esta peregrinación tan hermosa, hermanos, de que el Espíritu Santo nos va perfeccionando, nos va, dice, como el justo como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada uno de nosotros es perfeccionado por Dios. Cada uno es depositario de la gracia y del amor de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, merecíamos el castigo y sin embargo Cristo apareció en nuestra vida para rescatarnos, para acogernos, para redimirnos, para perdonarnos y para adoptarnos como sus hijos, para que formemos parte de su familia y para proyectarnos al propósito que Él tuvo para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esa es la gran diferencia. No construyamos nuestra propia religión, descansemos en la gracia de Dios y todo lo bueno que hagamos, nuestra motivación sea una motivación de gratitud, agradecidos. Por eso queremos agradarle, por eso queremos hacer su voluntad siempre. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por tu presencia y por mostrarnos, Señor, lo equivocados que estábamos. Por mostrarnos, Señor, nuestra verdadera condición. Señor, si hay algo bueno que podamos hacer nosotros, no será para que tú nos premies, Señor, sino será una expresión de gratitud. Estamos tan agradecidos, Padre. Tan agradecidos de que nos hayas perdonado. Tan agradecidos, Padre, de que Cristo haya tomado nuestro lugar en la cruz
y que Él haya muerto para que nosotros alcancemos vida. Gracias te doy, Señor, por tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.